¿Qué tal? Nosotros somos Meteoro Racers y a continuación presentaremos diferentes usos y configuraciones de sensores y relés a nivel industrial. Para ello comenzaremos con un marco teórico que indicará el uso de sensores y relés dentro de la industria en la actualidad. ¿Cómo funciona el sensor inductivo, capacitivo y fotoeléctrico y qué tipo de materiales y en qué rango los puede detectar? Bueno, empecemos con el sensor inductivo. El sensor inductivo, como su nombre lo indica, aprovecha el fenómeno de la inducción electromagnética, la cual se refiere a la capacidad que tiene un campo magnético variable de inducir una corriente eléctrica y esta a su vez producir un campo magnético a su alrededor. Este sensor está compuesto por una bobina con un núcleo de un material ferromagnético, misma que está conectada a un circuito. Cuando un metal se acerca al sensor, el campo magnético de la bobina induce una corriente en dicho metal y por lo tanto se produce un campo magnético. Al interactuar ambos campos magnéticos se producen alteraciones o pérdidas, como la pérdida de corriente parásita o la pérdida de magnetización. Estos cambios son cuantificados y el sensor interpreta la información con la presencia o ausencia de un objeto. Esos sensores detectan materiales conductores como el hierro, acero, aluminio, cobre y otros metales. Su rango de detección puede ser desde 4 a 40 milímetros. El sensor capacitivo detecta objetos con el principio de la capacitancia, que es la capacidad de un material de almacenar carga eléctrica. Este sensor está compuesto por dos placas metálicas separadas con un material eléctrico, ya sea el aire u otro material no conductor. Cuando no se está detectando nada, el sistema se encuentra en un estado estable en el cual la capacitancia es constante. Sin embargo, cuando un objeto entra en el área de campo magnético de las placas, este produce cambios en la capacitancia del sensor, ya que este tiene una constante dieléctrica diferente del material que se esté utilizando. Estos cambios son interpretados y se envía una señal de salida. Esos sensores en su mayoría detectan materiales no conductores como líquidos, madera, plástico o vidrio, y su rango de detección ronda entre los 3 a 60 milímetros. Y el sensor fotoeléctrico utiliza la luz para detectar objetos. En este caso, el material receptor tiene que ser un material que genere corriente eléctrica en presencia de una fuente lumínica para que dé la señal de salida. Existen diferentes tipos de sensores, los basados en la reflexión, los que son de barrera y los de retroreflexión. En el primero, tanto el emisor como el receptor están al mismo lado y cuando un objeto refleja el haz de luz al emisor se produce la señal. En segundo caso, la fuente de luz es interrumpida, por lo cual los dos elementos se encuentran en lados opuestos. Y finalmente, en el tercer caso, ambos elementos se encuentran en el mismo lado, pero a una distancia corta, y se utiliza el reflector para redirigir el haz de luz al receptor. Cuando es interrumpido, se produce la señal de detección. Estos sensores pueden detectar plástico, papel, metal, entre otros, y su rango de detección se encuentra entre 1 a 60 milímetros. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de configuraciones? Bueno, esta diferencia radica en que los sensores flush se pueden integrar completamente en el material que se quiere instalar, quedando la cara superior al ras de la superficie. Por el contrario, los non-flush requieren de cierto espacio libre para ser instalados, sobresaliendo un poco de la instalación. La ventaja de estos últimos es que tienen un rango de detección más grande, ya que no requieren algún tipo de protección al exterior. Sin embargo, en muchas ocasiones se adquieren sensores flush debido a que son menos susceptibles a acumular suciedad o sufrir daños. En el caso de una salida de colector abierto, este utiliza un transistor como interruptor que desconecta o conecta un pin de salida de un circuito integrado a tierra en lugar de generar un voltaje o corriente específica. Una salida de colector abierta procesa la salida del circuito integrado a través de la base del transistor NPN, cuyo colector es un pin de salida externo. El emisor del transistor está conectado internamente a tierra y el colector abierto forma internamente una conexión de cortocircuito cuando se enciende el transistor o un circuito abierto cuando el transistor está apagado. En este caso, la salida generalmente está conectada a un circuito de resistencia pull-up, el cual eleva el voltaje de salida al voltaje de suministro de la resistencia cuando el transistor está apagado. Básicamente funciona como un interruptor que se estará encendiendo o apagando dependiendo de las necesidades
y este se utiliza generalmente para dar un impulso de más corriente a la salida. En el caso de los sensores de proximidad, como lo es el inductivo o el capacitivo, estos sirven para detectar objetos a una corta distancia sin necesidad de ser tocados. En este caso, con los sensores de 3 cables, contamos con 2 tipos, dependiendo su salida, ya sea PNP o NPN. En el caso de los sensores PNP, tendremos una salida conmutada a tierra o un cero digital. En el caso de que el sensor detecte algún objeto, este mandará la señal y su salida será referenciada a tierra. Mientras tanto, si no detecta algo, se mandarán los 24 volts. Por otra parte, en el caso del NPN, en este su salida será referenciada a 24 volts o un 1 digital. En el caso de que el sensor detecte un objeto, mandará la señal a los 24 volts. Si no detecta ningún objeto, este tendrá una señal de 0. En este caso, los sensores deberán estar siempre conectados a 24 volts y como podemos observar en el primer ejemplo del PNP, nosotros cuando se cierre este switch, mandará la señal del sensor a la bobina, la cual estará referenciada a tierra. Sin embargo, en el NPN, cuando se cierre el switch, este mandará la señal a la bobina y este será referenciado a 24 volts. Los sensores con salida NPN y PNP tienen cables que por estándar son de color café, negro y azul. Los cables color café se conectan al suministro de energía, generalmente de 12 a 24 volts. Los cables de color azul van conectados a tierra o al voltaje negativo. Y por último, el cable de color negro es por donde fluye la señal de salida. El relay electromagnético es un dispositivo que está diseñado para interpretar señales de entrada de manera que genera o elimina el contacto entre dos conductores en un circuito eléctrico por medio de un campo magnético. Los componentes principales de un relé son el electroimán, la armadura, el resorte y los contactos. Cuando se energiza al electroimán se genera un campo magnético alrededor de la bobina. Esto hace que la armadura sea atraída hacia el electroimán, que a su vez hace la conexión entre el contacto común y el contacto normalmente abierto. El conjunto de armadura y resorte son los componentes móviles. El resorte asegura que el contacto regresa a su posición inicial cuando la bobina no está encendida. Al cambiar una carga, la armadura mueve los contactos entre los contactos estacionarios. Es importante mencionar que los relés de corriente alterna tienen un componente adicional en el electroimán llamado anillo de sombreado. Eso evita que el electroimán se desvanecice cuando el voltaje en alterna cruza en cero. Por lo tanto, la armadura puede permanecer atraída por el electroimán mientras la bobina esté encendida. Los contactos pueden tener dos estados, abierto o cerrado. Un contacto normalmente abierto significa que en estado de reposo los dos puntos de contacto no tienen continuidad. Al aplicar tensión en la bobina del relevador, el contacto cambia la posición de sus terminales para unirlos. En el caso del contacto normalmente cerrado, es lo contrario. En reposo el contacto está cerrado, teniendo continuidad entre los dos puntos del contacto, y cuando se energiza la bobina del relevador se separan. A diferencia de los dos estados anteriores, existe un contacto conmutado, y esta es la combinación de un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Analicemos la topología y funcionamiento del circuito diseñado mediante su diagrama multifilar en el simulador Cadecine. Comencemos por su topología esquemática. Nótese que se tiene conectado a corriente alterna un foco LED mediante el relé interno de un sensor fotoeléctrico que se encuentra polarizado a 24 volts en una lógica no inversora. Al encender el sensor, se encenderá el foco. Igualmente, en lógica no inversora, se tiene polarizado a 24 volts en corriente directa un sensor capacitivo que se encuentra en configuración PNP, es decir, su salida se encuentra a la entrada de la bobina del relé electromagnético y la salida de la bobina desfoga en tierra. Al activarse el relé, al activarse el sensor, se cerrará este camino y permitirá el paso de corriente hacia el LED con su respectiva resistencia de protección. Se tiene igualmente un sensor inductivo polarizado igualmente a 24 volts, pero esta vez en una configuración NPN, es decir, la salida del sensor va a la salida de la bobina y la bobina se encuentra igualmente polarizada a 24 volts. Nótese que en una lógica inversora, al activarse el sensor se desactivará la bobina y se cortará el paso de corriente hacia el foco, apagándolo. Para el cálculo de los resistores se midieron manualmente los voltajes de cada LED, obteniendo para el verde 2.65 volts y para el rojo 1.81 volts. A partir de esto se calcularon resistores para una corriente de 10 miliamperios, la mitad de la corriente máxima que puede soportar un LED, obteniendo resistores de 2 kilo ohms. A partir de estos resistores de 2 kilo ohms se calculó la potencia que habría en cada resistencia. Se sabe que las resistencias utilizadas son de 1/4 de watt.
por lo que máximo podrán aguantar 250 miliwatts. Con los resistores antes escogidos, se tenían potencias muy cercanas a los 250 miliwatts, por lo que se usó el 170% de este valor, es decir, 3.7 kiloohms, obteniendo una potencia de aproximadamente la mitad de lo que resisten. Comprobamos ahora el funcionamiento teórico de este circuito, no sin antes recordar que nuestro sensor capacitivo tiene una configuración PNP y nuestro sensor inductivo una configuración NPN. Al correr la simulación en una lógica no inversora, al activarse el sensor fotoeléctrico deberá llegar corriente alterna a un foco LED y encenderlo. Notamos que esto es correcto. Mediante un relé electromagnético, al encenderse el sensor capacitivo, al activarse al detectar un material, este deberá en una lógica igualmente no inversora encender el LED conectado a corriente directa. Notamos que esto es correcto. Finalmente, en una lógica inversora, sabemos que nuestro sensor inductivo al activarse deberá apagar el LED que está conectado igualmente en corriente directa. Notamos que es funcional. Bueno, aquí tenemos la implementación física del sistema. Lo que podemos ver es el gabinete, donde tenemos nuestra fuente de voltaje, que lo que hace es convertir la corriente alterna de 120 volts a corriente directa con 24 volts y una tierra digital. Usamos la tierra digital y los 24 volts para polarizar los sensores, ya que este es su voltaje de funcionamiento, y conectamos la salida de los sensores, tanto el PNP como el NPN, a cada uno de los dos relés azules que tenemos en la parte superior izquierda de la imagen. Y en estos van, bueno, el relé está abierto el circuito de su parte normalmente abierta para uno de los LEDs y para el otro la normalmente cerrada, y un sensor diferente en cada uno de estos relés, o bueno, la salida de un sensor diferente. Y el sensor fotoeléctrico también se polariza con 24 volts, pero en este caso ya tiene un relé interno, por lo que solamente conectamos lo que es el foco, la bombilla, a el neutro, y la fase está interrumpida por este relé que cuando el sensor detecta un objeto en su rango de funcionamiento, acciona la bobina o polariza la bobina del relé y por lo tanto cierra el circuito y prende el foco. Lo tenemos en el gabinete, bueno, ese es el circuito en general. Tenemos las clemas donde tenemos diferentes salidas del neutro de corriente alterna, de la fase de corriente alterna y también de la tierra digital, además de los 24 volts. Tenemos otra sección de clemas que está completamente vacía o bueno, sin conexiones. Y fue aquí donde hicimos todas las conexiones necesarias de la salida de los sensores y de ahí cables al relé y también los cables al relé que teníamos que conectar. Usamos pues esa configuración que ya tenía el gabinete preestablecida y solamente establecimos las conexiones que necesitábamos de acuerdo a nuestra simulación o nuestro diagrama esquemático que hicimos previamente. Ahora pasaremos a observar el funcionamiento de nuestro sistema. Aquí podemos observar cómo ya tenemos nuestro gabinete armado con su respectiva fuente de poder, sus relays y con cada una de las conexiones que ya se explicaron anteriormente, y pasaremos a probar cada uno de los sensores. En primer lugar tenemos el sensor fotoeléctrico. Como sabemos, este sensor lo que hace es lanzar un haz de luz, y si hay un objeto, entonces la luz va a rebotar en ese objeto y el mismo sensor fotoeléctrico va a recibir el haz de regreso, lo cual va a hacer que se active una señal que se va a mandar al relay y va a ser capaz de encender el foco que vemos que estoy sosteniendo. En cambio, si no hay ningún objeto, pues no se va a reflejar nada y no se va a activar. Aquí vemos que en este momento no hay nada sobrepuesto y por lo tanto el foco está apagado. Y una vez que mi compañero pasa su mano sobre el sensor, pues se activa el foco. De ahí tenemos a nuestro sensor inductivo. Este lo configuramos como una lógica inversora. Quiere decir que cuando este no detecte nada, vemos que están encendidos los LEDs. Pero cuando detecte algo, específicamente algún objeto de metal, estos LEDs se van a apagar. ¿Por qué sucede este? Bueno, el sensor inductivo, como su nombre lo dice, se basa en un inductor. Este genera un campo magnético que se va a distorsionar si hay un objeto de metal que, que pasa a través de él.
Entonces, lo que hago en el video es poner la hebilla, la cosa de metal de mi reloj, lo acerco al sensor inductivo y cuando lo acerco lo suficiente, los LEDs se apagan. Ahí lo podemos ver claramente que se apagaron los LEDs. Y finalmente pasaremos al sensor capacitivo. Este sensor supone que tiene una placa en su interior y para detectar el otro objeto asume que esta va a ser una segunda una segunda placa. Estas dos placas, como sabemos, el principio de un capacitor, que son dos placas paralelas, se va a generar un campo eléctrico. Entonces, dependiendo de la distancia que haya entre estas dos placas, pues el campo eléctrico va a variar. Entonces, aquí vemos como mi compañera, al acercar su mano, dado que este sensor también funciona mediante lógica normal, cuando detecta un objeto, se va a encender el LED que vemos en la mesa. Lo quita y se apaga y pone sus manos y se enciende. Y así sería el funcionamiento completo de nuestro sistema. Finalizamos este proyecto presentando las conclusiones desarrolladas por cada uno de los integrantes del equipo. De forma personal, se cree que el objetivo de esta práctica estaba encaminado a desarrollar y conocer conceptos básicos que en el futuro permitirán el diseño, desarrollo e implementación correcto de sistemas de automatización cada vez más complejos. Este proyecto, tanto en sus etapas teóricas como en sus etapas de implementación física o en sus etapas prácticas, me permitió conocer de primera fuente y a mayor profundidad las diferencias entre los principios de funcionamiento físico fundamentales de los tres tipos de sensores más utilizados en la industria, siendo estos el capacitivo, inductivo y fotoeléctrico, conociendo a través de estos cuáles serían las condiciones óptimas para su uso, cuáles son las limitaciones de cada uno de estos sensores y pudiendo así tomar mejores decisiones al desarrollar sistemas de automatización. Asimismo, fue posible implementar y conocer las diferencias físicas entre conexiones PNP y NPN de acuerdo a los componentes con los que se vaya a desarrollar el sistema y a cómo se busque que éste funcione mediante lógicas de control on-off, ya sea invertida o no invertida. Esto complementado con el correcto uso de relés electromagnéticos para conectar y manejar sistemas ya sea en corriente directa o en corriente alterna, incluso utilizando en diferentes puertos del relé corriente alterna y directa sin tener ningún problema en su implementación. Otro conocimiento generado fue que se volvió a corroborar de primera fuente y a visualizar la importancia de una correcta implementación en lo que refiere al orden, a la limpieza y al correcto cableado en el desarrollo de un sistema industrial físico. Esto para facilitar el análisis del sistema, detectar cualquier error con mayor facilidad y lograr reestructuraciones del sistema sin tener problema alguno. El conocer los principios por los cuales funcionan los sensores resulta de gran utilidad para saber en qué entornos resulta la implementación de uno o de otro, o si son aptos para detectar o medir materiales con los cuales se va a trabajar. Además, siempre es importante seguir los estándares de conexión de componentes en entornos industriales, ya que el no hacerlo puede provocar diferentes escenarios, como por ejemplo que al sistema no le llegue la señal de salida de los sensores o en peores casos que se descompongan. Es por este motivo que es recomendable realizar previamente nuestros diseños en programas de simulación que nos permitan visualizar el funcionamiento del sistema y, si es el caso, detectar fallos y poder corregirlos antes de implementarlo físicamente. Por último, al haber realizado esta actividad, pude comprender de una mejor manera cómo es el correcto funcionamiento de los diferentes sensores con los que contamos, ya sea capacitivo e inductivo, y cuál es la correcta conexión de estos dependiendo de su salida. Además, esta actividad me ayudó a tener una mejor experiencia a la hora de hacer el diseño desde un diagrama esquemático en digital y a pasarlo desde su etapa de potencia y su etapa de control y pasarlo a una parte física en donde ya realizamos las conexiones en nuestro gabinete. Además, me ayudó a tener un mejor conocimiento de cómo debe ser cada una de las conexiones y saber con más certeza a dónde debe ir cada uno de los cables.
En esta práctica pude ver la implementación de los sensores industriales y los principios con los cuales funcionan. Es importante conocer estos sensores porque son ampliamente utilizados en la industria y en la automatización de procesos, y comprender su funcionamiento y sus diferencias es muy útil para elegir el tipo de sensor más adecuado para una aplicación específica y cómo se pueden integrar con otros componentes de automatización, como en un futuro poder integrarlos dentro de un PLC. Como conclusión de la actividad, puedo decir que aprendí el funcionamiento de los sensores NPN y PNP, o bueno, cómo funciona un sensor o qué valores da cuando su salida está conectada a un transistor y la configuración de este transistor. Y además de pues, el funcionamiento básico o más esencial de cada uno de los sensores inductivos, capacitivos y fotoeléctricos, además de en un ambiente industrial cómo podemos nosotros aplicarlos para automatizar un sistema, en este caso sin la necesidad de un elemento de control como lo podría ser un microcontrolador o un PLC, simplemente con un diagrama eléctrico y entendiendo el funcionamiento de cada uno de los sensores y de los relés, pues pudimos generar un sistema automático que en este caso, aunque solo nos permitía conectar y desconectar LEDs y un foco, pues podríamos aplicarlo también a un elemento de potencia, como se vio en la práctica anterior, por ejemplo, pero de manera más compleja. Finalmente, puedo concluir que en esta práctica fui capaz de aprender muchos conceptos distintos acerca de los sensores industriales. Primero, pude aprender la diferencia que existe entre un sensor activo y uno pasivo. También pude aprender cómo conectar un sensor PNP y un sensor NPN para obtener cierta señal a la salida. De la misma manera, pude conectar de forma correcta los sensores a los relevadores para obtener así una lógica buffer, por así decirlo, o una lógica inversora, de acuerdo a lo que se requería en la práctica. Y por último, también fui capaz de entender cómo un sensor capacitivo, un inductivo y un fotoeléctrico es que funciona. Y también muy importante en qué materiales se puede ocupar cada uno, ya que si por ejemplo ocupamos un sensor inductivo para cualquier objeto que no sea metal, no vamos a obtener un resultado bueno, ya que probablemente no será capaz de detectarlo. O igual si ocupamos un sensor fotoeléctrico en un objeto transparente, pues no vamos a poder detectar la presencia de ese objeto. Muchas gracias.